El silencio en el juzgado de Sevilla era tan pesado que parecía aplastar los pulmones. Elena, de apenas 17 años, apretaba los puños bajo la mesa de madera astillada mientras la fiscal, Carmen Ortiz, la miraba con una sonrisa afilada, como un cuchillo que corta sin dejar sangre. Una niña criando a otra niña, y encima con esas inclinaciones. Patético, dijo Carmen, y el eco de sus palabras resonó como un latigazo en la sala. Elena no respondió. No podía. Sus ojos oscuros y agotados estaban fijos en Sofía, su hija de 8 años, que la observaba desde el fondo de la sala con una mezcla de miedo y esperanza. Sofía, con su cabello trenzado y su vestido azul descolorido, era la razón por la que Elena seguía respirando, la razón por la que soportaba cada insulto, cada mirada de desprecio. Había jurado protegerla, aunque el mundo entero pareciera decidido a arrancársela. Sevilla, en el verano de 2025, era una ciudad de contrastes, calles vibrantes llenas de turistas, pero también callejones oscuros donde la vida se volvía una lucha diaria. Elena había crecido en uno de esos callejones, en el barrio de Triana, donde el flamenco resonaba en las noches y los secretos se guardaban tras puertas cerradas. A los 13 años, tras la muerte de su madre, se había quedado sola con Sofía, su hermana menor, a quien todos creían su hija por la forma en que la cuidaba. La verdad era más complicada. Elena había asumido la maternidad de Sofía, no por sangre, sino por amor, porque nadie más lo haría. A los 15 Elena descubrió que amaba a las mujeres. No fue una revelación fácil. En un barrio donde las tradiciones pesaban como cadenas, ser lesbiana era un delito tácito, castigado con rumores y miradas. Pero Elena no se escondió. Conoció a Lucía, una chica de ojos vivaces que trabajaba en una panadería cercana, y por primera vez sintió que el mundo podía ser algo más que dolor. Lucía, con su risa fácil y su forma de bailar bajo la lluvia, le enseñó a Elena que el amor no era un lujo, sino una necesidad. Pero la felicidad nunca duraba mucho en la vida de Elena. Un año atrás, un incidente cambió todo. Elena fue acusada de robo en una tienda local. No era verdad, pero las pruebas eran endebles y el dueño, un hombre amargado con prejuicios, señaló a Elena como la culpable perfecta, joven, pobre y diferente. La fiscal Carmen Ortiz, conocida por su severidad, tomó el caso con un interés casi personal. Para Carmen, Elena no era solo una delincuente, era una aberración, una adolescente lesbiana que desafiaba todo lo que ella consideraba correcto. Y ahora, en el juzgado, Carmen no solo buscaba condenarla, sino humillarla. Señorita Ramírez, ¿cree que una persona como usted puede criar a una niña? Preguntó Carmen, su voz destilando veneno mientras se inclinaba hacia adelante. ¿Qué clase de ejemplo le da a esa pobre criatura? Elena sintió que la rabia le quemaba el pecho, pero apretó los dientes. No le daría a Carmen la satisfacción de verla quebrarse. En cambio, levantó la barbilla y respondió con una calma que no sentía. No soy perfecta, señora fiscal, pero amo a Sofía más que a mi propia vida. Y eso es más de lo que usted puede entender. Un murmullo recorrió la sala. El juez, un hombre mayor con rostro cansado, ajustó sus gafas y golpeó el mazo para pedir silencio. Pero Carmen no había terminado. Sus ojos brillaron con una mezcla de desprecio y diversión. Amor, dice. ¿Y qué sabe una niña como usted del amor? Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran como dagas. Una niña que ni siquiera sabe quién es. Elena sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Quería gritar, defenderse, pero las palabras de Carmen eran un recordatorio cruel de lo que todos pensaban, que era demasiado joven, demasiado rota, demasiado equivocada para ser madre, para amar, para existir. Pero entonces, desde el fondo de la sala, Sofía se levantó de su asiento. Sus pequeños pies corrieron hacia Elena, ignorando las protestas del guardia. «Mamá», gritó Sofía arrojándose a los brazos de Elena.
El abrazo de su hija fue como un ancla en medio de la tormenta. Elena la envolvió con fuerza, ignorando las lágrimas que corrían por sus mejillas. No importaba lo que dijera Carmen, no importaba el juicio. Sofía era su hogar, y nadie se lo quitaría. El juez carraspeó, claramente incómodo. Señora fiscal, modere su tono. Esto es un juzgado, no un circo. Carmen se enderezó, pero su sonrisa no vaciló. Sabía que tenía el poder, y lo usaría hasta el final. Mientras tanto, Elena apretaba a Sofía contra su pecho, susurrándole palabras que solo ellas podían entender. En los días previos al juicio, Elena había pasado noches sin dormir, recordando cómo había llegado a este punto. Había trabajado en todo tipo de empleos, limpiando casas, sirviendo mesas, incluso cantando en la calle, para mantener a Sofía. Cada euro ganado era para comida, ropa, o los libros que Sofía devoraba con avidez. Pero el sistema no veía eso. Solo veía a una adolescente con antecedentes de pobreza y una orientación que no encajaba en sus moldes. Lucía había sido su refugio en esos días oscuros. Aunque su relación era joven, Lucía la hacía sentir vista, amada. Pero incluso ella no podía estar en el juzgado hoy, su jefe no le había dado permiso para faltar al trabajo. Elena estaba sola, enfrentando a Carmen, al juez, al mundo entero. La audiencia continuó con Carmen presentando pruebas, un vídeo borroso de la tienda, testimonios vagos del dueño. Todo era circunstancial, pero suficiente para pintar a Elena como una delincuente. La fiscal sabía cómo manipular las palabras, cómo torcer la verdad hasta que encajara en su narrativa. Cuando le tocó hablar, Elena se puso de pie. Su voz temblaba, pero no se quebró. No robé nada. Todo lo que hago es por Sofía. Si me condenan, no me quiten a mi hija. Ella es lo único que tengo. El juez anotó algo en su libreta, su rostro inescrutable. Carmen, por su parte, dejó escapar una risa baja, como si la súplica de Elena fuera un chiste. Pero Sofía, aún aferrada a la mano de Elena, levantó la mirada y dijo con una voz clara y desafiante: «Mi mamá es la mejor persona del mundo». Esas palabras tan simples y tan puras, cortaron el aire como un rayo. Por un momento incluso Carmen pareció desconcertada. Pero el juicio no había terminado, y Elena sabía que la batalla apenas comenzaba. Los días siguientes al primer juicio fueron un torbellino de ansiedad para Elena. Cada noche, después de acostar a Sofía, se sentaba en el pequeño apartamento que compartían en Triana, mirando las grietas del techo como si pudieran darle respuestas. El juicio no era solo por el supuesto robo, era por su vida, por su derecho a ser la madre de Sofía. En Sevilla, el calor del verano era implacable, pero el frío en el corazón de Elena era aún peor. La fiscal Carmen Ortiz había dejado claro que no se detendría hasta verla caer. Elena recordaba cada palabra de Carmen, cada gesto de desprecio, y se preguntaba cómo alguien podía odiar tanto a una desconocida. Pero no era solo odio, era algo más profundo, como si Elena representara todo lo que Carmen quería erradicar. Una tarde, mientras caminaba con Sofía por las calles empedradas de Triana, Elena se encontró con Lucía. La panadería donde trabajaba Lucía estaba cerrada por reformas, y ella había aprovechado para buscar a Elena. Sus ojos se encontraron y por un momento el peso del mundo pareció aligerarse. «Te vi en las noticias», dijo Lucía, tomando la mano de Elena con suavidad. «No sé cómo estás soportando esto». Elena sonrió débilmente. «No tengo opción. Si me rindo, pierdo a Sofía». Lucía, de 22 años, tenía una energía que llenaba cualquier espacio. Su cabello rizado caía sobre sus hombros, y su piel morena brillaba bajo el sol sevillano. Era hija de inmigrantes marroquíes, criada en España,
y su vida tampoco había sido fácil. Pero a diferencia de Elena, Lucía tenía una familia que, aunque no siempre entendía su orientación, la apoyaba. «Vamos a luchar juntas», dijo Lucía apretando la mano de Elena. «No estás sola». Sofía, que jugaba con una piedra en el suelo, levantó la mirada y sonrió a Lucía. «¿Tú también eres la novia de mi mamá?», preguntó con la inocencia de sus 8 años. Elena se sonrojó, pero Lucía soltó una carcajada. «Algo así, pequeña». Ese momento tan simple fue un recordatorio de lo que Elena estaba luchando por mantener, no solo a Sofía, sino la posibilidad de una vida donde pudiera amar libremente. Pero la realidad pronto volvió a golpear. Al día siguiente recibió una notificación del juzgado. Carmen había solicitado una evaluación psicológica para determinar si Elena era apta para cuidar a Sofía. La noticia fue un puñetazo en el estómago. Elena sabía lo que esto significaba. El sistema pondría bajo un microscopio cada aspecto de su vida, desde su orientación sexual hasta su pobreza. La evaluación sería en una semana, y Elena no tenía dinero para un abogado decente. Su defensor de oficio, un hombre joven y sobrecargado de trabajo llamado Miguel, hacía lo que podía, pero no era suficiente contra el poder de Carmen. En los días previos a la evaluación, Elena intentó mantenerse fuerte por Sofía. Le leía cuentos por la noche, le trenzaba el cabello, le prometía que todo estaría bien. Pero por dentro el miedo la consumía. ¿Y si le quitaban a Sofía? ¿Y si la enviaban a un hogar de acogida, donde nadie la amaría como ella? Lucía fue su salvavidas. Pasaba las tardes con ellas, trayendo pan fresco de la panadería y ayudando a Sofía con sus tareas. Una noche, mientras Sofía dormía, Lucía y Elena se sentaron en el sofá, compartiendo una botella de vino barato. «No sé si puedo hacer esto», admitió Elena, su voz quebrándose. «Carmen tiene razón en una cosa, soy solo una niña». Lucía tomó su rostro entre sus manos. «No eres solo una niña, Elena. Eres la persona más fuerte que conozco. Y Sofía te necesita». Las palabras de Lucía eran un bálsamo, pero no borraban la realidad. La evaluación psicológica fue un desastre. La psicóloga, una mujer de mediana edad con una actitud fría, hizo preguntas invasivas sobre la vida personal de Elena, su relación con Lucía, su estilo de vida. Elena respondió con honestidad, pero cada palabra parecía ser retorcida en su contra. Cuando salió de la evaluación, encontró a Sofía esperándola en la calle, acompañada por una vecina. La niña corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «¿Nos van a separar, mamá?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Elena se arrodilló frente a ella, luchando por mantener la compostura. «Nunca, mi amor. Nadie nos va a separar». Pero esa noche, sola en su apartamento, Elena lloró hasta quedarse sin lágrimas. La evaluación había sido un recordatorio de lo frágil que era su mundo. Carmen no solo quería condenarla por un robo que no cometió, quería destruirla, arrancarle lo único que le daba sentido a su vida. El siguiente juicio estaba programado en 2 días. Elena sabía que sería decisivo. Si no encontraba una forma de defenderse, demostrar quién era realmente, perdería todo. Pero en medio de la desesperación, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. Lucía había contactado con una organización local que apoyaba a jóvenes LGBT en situaciones legales. No prometían milagros, pero ofrecían ayuda, recursos y quizás una oportunidad. Elena se miró en el espejo esa noche con los ojos hinchados pero decididos. No era solo una adolescente, era una madre, una luchadora, una mujer que amaba con todo su corazón. Y por Sofía, por Lucía, por sí misma, no se rendiría.
El día del segundo juicio amaneció con un cielo gris sobre Sevilla, como si la ciudad misma reflejara el peso en el corazón de Elena. Había pasado la noche revisando documentos con Miguel, su abogado, y una voluntaria de la organización LGBT, Clara, una mujer de unos 30 años con una energía incansable. Clara les había conseguido un testigo inesperado, el dueño de una tienda vecina que afirmaba haber visto al verdadero ladrón el día del robo. No era una prueba definitiva, pero era algo. En el juzgado, la tensión era palpable. Carmen Ortiz, con su traje impecable, parecía aún más segura que en la primera audiencia. Sus ojos se clavaron en Elena, como si pudiera oler su miedo. Pero esta vez, Elena no estaba sola. Lucía había logrado tomarse el día libre, y estaba sentada en la sala, enviándole miradas de apoyo. Sofía, por orden del juez, esperaba fuera con Clara, aunque Elena sentía su ausencia como un hueco en el pecho. El juez dio inicio a la sesión, y Carmen no perdió tiempo. Presentó el informe de la evaluación psicológica, torciendo los hechos para pintar a Elena como una adolescente inestable, incapaz de criar a una niña. Esta joven no solo tiene antecedentes de comportamiento problemático, sino que su estilo de vida es cuestionable, dijo Carmen, enfatizando la palabra cuestionable con un tono que hizo hervir la sangre de Elena. No podemos permitir que una niña como Sofía crezca en un entorno tan incierto. Elena apretó los puños, pero Miguel le puso una mano en el hombro, recordándole que debía mantenerse calma. Cuando llegó el turno de la defensa, Miguel presentó al nuevo testigo, un hombre mayor llamado Antonio, dueño de una ferretería cercana a la tienda del robo. Antonio, con voz temblorosa pero firme, explicó que había visto a un joven, no a Elena, salir corriendo con una bolsa sospechosa ese día. Carmen se levantó de inmediato objetando. Este testigo no es fiable. No presentó esta información en el momento del incidente. ¿Por qué deberíamos creerle ahora? El juez frunció el ceño considerando las palabras de Carmen. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero entonces Clara, que estaba en la sala como observadora, le pasó una nota a Miguel. Era un dato que habían descubierto la noche anterior. El dueño de la tienda, el hombre que acusó a Elena, tenía un historial de denuncias falsas contra otros jóvenes del barrio. Miguel presentó la información con cautela, sabiendo que era un movimiento arriesgado. El juez pidió pruebas y Clara se levantó, entregando copias de las denuncias previas. La sala se llenó de murmullos. Por primera vez Carmen pareció descolocada, aunque rápidamente recuperó su compostura. No cambia el hecho de que la acusada no es apta para cuidar a una menor, insistió Carmen, volviendo a su táctica de ataque personal. Su orientación, su edad, su pobreza. Todo indica que no puede ofrecer un hogar estable. Elena no pudo contenerse más. Se puso de pie, ignorando la advertencia de Miguel. Usted no sabe nada de mí ni de mi hija, dijo su voz resonando en la sala. No tiene idea de lo que es levantarse cada día sabiendo que el mundo te odia, pero seguir adelante por alguien que amas. Sofía no necesita un palacio ni una madre perfecta. Me necesita a mí. El juez golpeó el mazo pidiendo orden, pero las palabras de Elena ya habían dejado su marca. Lucía desde el público aplaudió en silencio con lágrimas en los ojos. Incluso Antonio, el testigo, asintió con respeto. La audiencia terminó sin un veredicto claro. El juez anunció que necesitaba más tiempo para revisar las nuevas pruebas, y programó una tercera audiencia para la semana siguiente. Elena salió del juzgado agotada, pero con un destello de esperanza. Por primera vez sentía que tenía una oportunidad. Esa noche Lucía y Sofía la esperaban en casa con una sorpresa, una cena casera, con tortilla de patatas y una tarta de manzana que Sofía había ayudado a preparar. Por un momento, sentadas alrededor de la mesa,
riendo y compartiendo historias, Elena sintió que todo valía la pena. Pero la calma no duró. Al día siguiente Clara llamó con malas noticias. Carmen había solicitado una orden para trasladar a Sofía a un hogar de acogida temporal hasta que se resolviera el caso. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. No podía permitir que se llevaran a Sofía, no después de todo lo que habían pasado juntas. Con la ayuda de Clara, Elena y Lucía comenzaron a movilizarse. Contactaron a más vecinos, buscando testigos que pudieran hablar del carácter de Elena, de cómo cuidaba a Sofía. Encontraron a una maestra de Sofía, la señora Isabel, que estaba dispuesta a declarar sobre el amor y la dedicación de Elena como madre. También encontraron a un trabajador social que había conocido a Elena años atrás y podía hablar de su esfuerzo por salir adelante. La noche antes de la tercera audiencia, Elena no pudo dormir. Acostada junto a Sofía, escuchando su respiración tranquila, se prometió a sí misma que lucharía hasta el final. No importaba lo que dijera Carmen, no importaba lo que pensara el mundo. Sofía era su familia, y nadie se la quitaría. Lucía, que se había quedado a pasar la noche, la abrazó en la oscuridad. «Eres más fuerte de lo que crees», susurró. «Y no estás sola». Elena asintió, sintiendo el calor de Lucía a su lado. Por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás, solo quizás, podía ganar esta batalla. La tercera audiencia comenzó con una tensión que cortaba el aire. El juzgado estaba más lleno que nunca, con vecinos de Triana que habían oído hablar del caso y querían apoyar a Elena. La presencia de tantas personas, algunas conocidas y otras no, le dio a Elena un coraje que no sabía que tenía. Pero también sabía que Carmen no se rendiría fácilmente. La fiscal entró con su aire de superioridad habitual, pero había algo diferente en ella, una rigidez en su postura, como si sintiera la presión de las nuevas pruebas. Cuando el juez dio inicio, Carmen presentó una moción para que Sofía fuera retirada de la custodia de Elena de inmediato, argumentando que la adolescente no ofrecía un entorno seguro ni moralmente adecuado. Elena sintió que el corazón se le detenía. Miró a Miguel, que le susurró que mantuviera la calma. La defensa tenía un plan: presentar a la señora Isabel y al trabajador social, además de un vídeo que Clara había conseguido, donde se veía al verdadero ladrón entrando en otra tienda del barrio el mismo día del robo. La señora Isabel fue la primera en hablar. Con voz clara y serena, describió cómo Elena siempre estaba pendiente de Sofía, asegurándose de que fuera a la escuela, de que tuviera ropa limpia, de que nunca le faltara amor. Elena no es solo una madre para Sofía, dijo Isabel. Es su mundo. Esa niña está feliz y sana porque Elena la ama con todo su ser. El trabajador social, un hombre mayor llamado Javier, respaldó sus palabras. Explicó cómo Elena, a pesar de su juventud y sus circunstancias, había luchado por darle a Sofía una vida digna. Carmen intentó desacreditarlos cuestionando la objetividad de Isabel y la memoria de Javier, pero sus argumentos sonaban cada vez más débiles. Cuando Miguel presentó el vídeo, la sala estalló en murmullos. El juez pidió silencio y observó el vídeo con atención. Mostraba a un joven con una sudadera negra, claramente no Elena, entrando en otra tienda con una actitud sospechosa. Por primera vez Carmen pareció perder el control. Su voz se elevó al objetar, acusando a la defensa de manipular pruebas. Pero el juez la interrumpió. Señora fiscal, las pruebas son claras. ¿Tiene algo más que añadir? Carmen se quedó en silencio, pero sus ojos ardían de furia. Elena, por su parte, sentía que podía respirar por primera vez en semanas. El juez anunció que tomaría una decisión final en la próxima audiencia, pero la balanza parecía inclinarse a su favor. Fuera del juzgado, los vecinos rodearon a Elena, ofreciéndole palabras de apoyo. Lucía la abrazó con fuerza y Sofía,
que había estado esperando con Clara, corrió hacia ella. ¿Ganamos, mamá?, preguntó con los ojos brillantes. Aún no, pequeña, respondió Elena, acariciándole el cabello. Pero estamos cerca. Esa noche Elena y Lucía hablaron hasta la madrugada. Lucía le confesó que había tenido miedo de perderla, no solo por el juicio, sino por la presión que todo esto ponía en su relación. No quiero que esto te rompa, dijo Lucía con lágrimas en los ojos. Te amo, Elena, pero sé que Sofía es lo primero. Elena tomó sus manos, sintiendo el calor de su piel. Tú también eres mi familia, Lucía. No voy a dejar que nadie nos separe, ni a ti ni a Sofía. La semana antes de la audiencia final fue una montaña rusa de emociones. Clara y Miguel trabajaron sin descanso, recopilando más testimonios y pruebas. Pero también hubo momentos de alegría, una tarde en el parque con Sofía, una noche de baile improvisado en el apartamento con Lucía enseñando a Sofía pasos de flamenco mientras Elena reía hasta que le dolía el estómago. Sin embargo, Carmen no se había rendido. 2 días antes de la audiencia, Elena recibió una visita inesperada, una trabajadora social que afirmó haber recibido una denuncia anónima sobre el entorno inestable de Sofía. Elena supo de inmediato que era obra de Carmen. La trabajadora social, una mujer joven y comprensiva, prometió investigar a fondo, pero la amenaza era clara: Carmen estaba dispuesta a todo para ganar. Elena se sentía al borde del colapso, pero no podía permitirse caer. Por Sofía, por Lucía, por todos los que creían en ella, tenía que seguir adelante. La noche antes de la audiencia final, escribió una carta a Sofía, por si las cosas salían mal. En ella, le prometía que siempre la amaría, sin importar lo que pasara. Cuando terminó, Lucía la encontró llorando sobre la mesa. Sin decir nada, la abrazó y juntas se quedaron así hasta que el amanecer pintó el cielo de Sevilla con tonos dorados. La batalla final estaba a punto de comenzar. La audiencia final amaneció con un sol radiante que contrastaba con la tormenta en el corazón de Elena. El juzgado estaba abarrotado con vecinos, activistas y hasta algunos periodistas locales que habían oído del caso. La historia de Elena, la adolescente lesbiana que luchaba por su hija, se había convertido en un símbolo de resistencia en Sevilla. Elena entró en la sala con la cabeza en alto, aunque por dentro temblaba. Lucía estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Sofía, por decisión del juez, esperaba fuera con Clara, pero Elena llevaba su amor como un escudo. Carmen Ortiz, impecable como siempre, comenzó con un ataque directo. Presentó un informe de la trabajadora social, afirmando que el apartamento de Elena era inadecuado para una niña. También trajo a un nuevo testigo, un vecino que afirmaba haber visto a Elena discutir con Lucía en la calle, insinuando un entorno inestable. Elena sintió que el aire se le escapaba. El vecino, un hombre mayor con rencor hacia los extraños del barrio, estaba claramente influenciado por Carmen. Pero Miguel no se dejó intimidar. Contrarrestó con más testimonios, una carta de la escuela de Sofía, firmada por varios profesores, que elogiaba la estabilidad emocional de la niña gracias a Elena. También presentó pruebas de que el vecino había recibido una compensación económica sospechosa justo antes de su declaración. El juez, cada vez más serio, escuchó en silencio. Cuando llegó el turno de Elena, Miguel le aconsejó que hablara desde el corazón. Ella se puso de pie, sintiendo el peso de todas las miradas. No tengo dinero, ni una casa grande ni una vida perfecta, comenzó con la voz temblorosa pero firme. Pero tengo a Sofía, y ella es mi razón para vivir. No soy una delincuente, no soy una mala madre. Soy una persona que ama, que lucha, que no se rinde. Y si me quitan a Sofía, me quitan la vida. Un silencio profundo llenó la sala.
Incluso Carmen por un momento pareció desarmada. Pero rápidamente recuperó su compostura y se levantó para su alegato final. Esta joven puede hablar de amor todo lo que quiera, dijo con un tono cortante. Pero el amor no paga las facturas, no garantiza un futuro. Sofía merece algo mejor que una madre adolescente con un estilo de vida problemático. Las palabras de Carmen fueron como un puñetazo, pero Elena no se inmutó. Miró al juez, luego a Lucía y finalmente al público, donde vio rostros llenos de apoyo. Por primera vez sintió que no estaba sola. El juez pidió un receso para deliberar. Los minutos se sintieron como horas. Elena y Lucía salieron al pasillo, donde Sofía corrió hacia ellas. Las tres se abrazaron, ignorando las miradas de los guardias. No importa lo que pase, mamá, dijo Sofía, con una madurez que rompía el corazón. Siempre estaré contigo. Elena la apretó con fuerza, incapaz de responder. Cuando el juez llamó a todos de vuelta, el corazón de Elena latía tan fuerte que apenas podía escuchar. El juez se aclaró la garganta y comenzó a leer su veredicto. Tras revisar las pruebas y los testimonios, este tribunal concluye que no hay evidencia suficiente para condenar a Elena Ramírez por el delito de robo. Un suspiro colectivo llenó la sala. En cuanto a la custodia de Sofía, se determina que Elena Ramírez es una tutora adecuada, siempre que acepte supervisión regular por parte de los servicios sociales. Elena sintió que las piernas le fallaban. Lucía la sostuvo mientras los vecinos aplaudían y algunos lloraban. Carmen, por primera vez, no dijo nada. Su rostro era una máscara de frustración, pero no había nada más que pudiera hacer. Fuera del juzgado, la multitud celebró con abrazos y vítores. Elena, Lucía y Sofía se quedaron juntas, envueltas en un abrazo que parecía detener el tiempo. Pero la victoria no era total. La supervisión de los servicios sociales significaba que Elena aún tendría que demostrar, día tras día, que era digna de ser la madre de Sofía. Esa noche en el apartamento, Elena y Lucía hablaron de lo que vendría. La vida no sería fácil, pero ahora tenían algo que antes no existía: esperanza. Sofía, ya dormida, soñaba con un futuro donde su madre pudiera ser libre, no solo de la ley, sino de las miradas que la juzgaban. Elena sabía que la batalla no había terminado. Pero por ahora, tenía a su familia, y eso era suficiente. Los meses siguientes al juicio fueron una mezcla de alivio y nuevos desafíos. Elena, ahora libre de la acusación de robo, vivía bajo la vigilancia constante de los servicios sociales. Cada visita de la trabajadora social, una mujer llamada Marta, era un recordatorio de que su vida aún no le pertenecía del todo. Pero Marta, a diferencia de Carmen, era justa. Observaba cómo Elena cuidaba de Sofía, cómo se aseguraba de que tuviera todo lo necesario, y en sus informes siempre destacaba el amor inquebrantable entre ellas. Sevilla seguía siendo la misma, un mosaico de belleza y dureza. Elena volvió a trabajar, esta vez en un pequeño café en el centro, donde los turistas dejaban buenas propinas. Lucía también encontró un nuevo empleo en una librería, y juntas comenzaron a soñar con un futuro más estable. Sofía, mientras tanto, florecía en la escuela, gracias al apoyo de sus profesores y la dedicación de Elena. Pero las heridas del juicio no sanaban fácilmente. Las palabras de Carmen, su desprecio, seguían resonando en la mente de Elena. A veces en la quietud de la noche se preguntaba si alguna vez sería suficiente para el mundo. Lucía, siempre atenta, notaba esos momentos de duda y la abrazaba hasta que el peso se aligeraba. Una tarde, mientras paseaban por el río Guadalquivir, Sofía señaló un grupo de flamencos que bailaban en una plaza cercana. «Mamá, ¿podemos aprender a bailar como ellos?», preguntó con los ojos brillantes. Elena rió, algo que no hacía a menudo.
¿Por qué no? Pero creo que Lucía sería mejor profesora que yo. Lucía, con su risa contagiosa, aceptó el desafío. Las tres comenzaron a tomar clases de flamenco en un pequeño estudio en Triana, dirigido por una mujer mayor llamada Rosario, que las acogió como si fueran su familia. El baile se convirtió en un refugio, un lugar donde Elena podía dejar atrás el dolor y conectarse con Sofía y Lucía de una manera nueva. Pero no todo era perfecto. En el barrio aún había murmullos, miradas de desaprobación. Algunos vecinos, influenciados por los prejuicios de Carmen, seguían viendo a Elena como una anomalía. Una noche alguien dejó un mensaje cruel pintado en la puerta de su apartamento: «No perteneces aquí». Elena lo limpió antes de que Sofía lo viera, pero el daño estaba hecho. Lucía, furiosa, quiso confrontar a los responsables, pero Elena la detuvo. «No vale la pena», dijo con una calma que ocultaba su dolor. «Lo que importa es que estamos juntas». Con el tiempo Elena comenzó a sanar. La organización LGBT liderada por Clara la conectó con un grupo de apoyo para jóvenes queer. Allí conoció a otras personas que, como ella, habían enfrentado el rechazo, pero seguían luchando. Esas reuniones le dieron fuerza, le recordaron que no estaba sola en su lucha por ser aceptada. Un día, Clara le contó una noticia sorprendente: Carmen Ortiz había sido suspendida temporalmente por conducta poco ética en otro caso. Al parecer, su obsesión por limpiar la sociedad la había llevado a manipular pruebas en más de una ocasión. Aunque no era una victoria directa para Elena, sintió un alivio profundo. El mundo lentamente estaba cambiando. Mientras tanto, Sofía crecía, y con ella, la relación entre Elena y Lucía. Una noche, mientras preparaban la cena, Lucía sacó un pequeño anillo de su bolsillo. No era caro, solo una banda de plata sencilla, pero para Elena significaba todo. «No es una propuesta de matrimonio». «Todavía», dijo Lucía, sonriendo tímidamente. «Es una promesa. Que estaré contigo, con vosotras siempre». Elena, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo. Por primera vez sintió que el futuro podía ser algo más que una lucha. El verano dio paso al otoño, y Sevilla se tiñó de colores cálidos. Elena, Lucía y Sofía comenzaron a construir una vida juntas, no sin dificultades, pero con amor. Las visitas de los servicios sociales se hicieron menos frecuentes, y Marta incluso les sugirió que pronto podrían cerrar el caso. Elena sabía que el camino no sería fácil. Siempre habría personas como Carmen, dispuestas a juzgarla por quien era y a quien amaba. Pero también sabía que tenía algo más poderoso: una familia que había elegido, un amor que no se rendía, y una hija que la miraba como si fuera el sol. Y eso, para Elena, era suficiente. Un año después del juicio, Elena miraba por la ventana de su nuevo apartamento, un lugar pequeño pero lleno de luz en el corazón de Triana. No era lujoso, pero era suyo, pagado con el sudor de su trabajo y el apoyo de Lucía. Sofía, ahora de 9 años, estaba sentada en la mesa, dibujando un retrato de las tres juntas, con colores vibrantes que reflejaban su felicidad. El camino no había sido fácil. Los servicios sociales dejaron de supervisarlas después de 6 meses, convencidos de que Elena era más que capaz de cuidar a Sofía. Pero las cicatrices del juicio seguían allí, en las noches en que Elena despertaba sudando, temiendo que alguien viniera a quitarle a su hija. Lucía siempre estaba ahí, calmándola, recordándole que habían ganado. La comunidad de Triana poco a poco comenzó a aceptarlas. Algunos vecinos, avergonzados por su silencio durante el juicio, empezaron a saludarlas con amabilidad. Rosario, la profesora de flamenco, las invitó a participar en un espectáculo local, y la actuación de Sofía, bailando con una pasión que sorprendía a todos, se ganó los aplausos de la multitud. Elena también había cambiado.
Las reuniones con el grupo de apoyo le dieron confianza para hablar de su historia. Comenzó a escribir un blog, compartiendo sus experiencias como madre joven y lesbiana en Sevilla. Sus palabras crudas y honestas resonaron con muchas personas, y pronto recibió mensajes de jóvenes de toda España que se sentían inspirados por su fuerza. Lucía, por su parte, soñaba con abrir su propia librería. Elena la apoyaba incondicionalmente y juntas ahorraban cada euro para hacer ese sueño realidad. Sofía, siempre curiosa, ya hablaba de ser escritora o bailarina, o quizás ambas. Una tarde, mientras paseaban por la Plaza de España, Elena se detuvo frente a los azulejos que representaban las provincias de España. Recordó el día en que todo comenzó, el desprecio de Carmen, el miedo de perder a Sofía. Pero también recordó su propia voz, alzándose en el juzgado, defendiendo su amor, su familia, su derecho a existir. Gracias por no rendirte, dijo Lucía, tomando su mano. Elena sonrió, sintiendo el calor del sol sevillano en su piel. Gracias por estar conmigo, respondió. Sofía, corriendo delante de ellas, se giró y les gritó. Vamos a casa. Quiero hacer galletas. Las tres rieron, y mientras caminaban juntas, Elena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No era perfecta, no era fácil, pero era real. Había enfrentado al mundo y había ganado, no por ser perfecta, sino por amar con todo su corazón. El caso de Carmen Ortiz, aunque olvidado por muchos, dejó una lección en Sevilla. La ciudad, con su mezcla de tradición y cambio, comenzó a abrirse, poco a poco, a historias como la de Elena. No era un final de cuento de hadas, pero era un comienzo. Un comienzo donde el amor, en todas sus formas, podía florecer. Y para Elena, Lucía y Sofía, eso era más que suficiente.